Lo dijo en la primera hora. Bueno, estamos en la recta final de nuestro espacio, 8 de la mañana con 41 minutos. Tiempo para hacer un análisis y hablar sobre los temas sanitarios que siempre generan nuestra atención, la atención de nuestra audiencia y algunas preocupaciones, ¿no? Esta mañana nomás Diario El Comercio publicaba, ayer en la tarde en su página web, nuevo sublinaje del coronavirus circula en el Ecuador. Dice la nota escrita por la colega Sara Oñate, el nuevo sublinaje del coronavirus BQ.1.1 que causó un incremento de casos de COVID-19 en Europa y Estados Unidos fue detectada en Quito hace más de 3 semanas. Vamos a hablar de esto con nuestro invitado a esta hora de la mañana, el médico tropicalista y epidemiólogo Marcelo Aguilar, que visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día, Fabricio. Un gusto estar en su espacio. A ver, ¿tenemos que preocuparnos o no? ¿O esto es parte de digamos, una especie de costumbre en la cual tenemos que caer los seres humanos frente justamente al comportamiento del COVID-19? Bueno, el antiguo concepto que hemos estado utilizando y atendiendo, que los virus mutan de forma constante, esta es una nueva expresión de esa realidad de los virus. Ciertamente estas últimas variantes han causado brotes importantes en Europa, asociadas ya con la época aproximadamente el otoño, ya cercanas al invierno, con bajas temperaturas, en que aumenta la transmisión de todas los agentes que causan infección respiratoria. Se asocia también esto. Son consideradas algunas de estas variantes de interés, algunas variantes de alerta. Sin embargo, hasta el momento estas variantes, aunque tienen una alta transmisibilidad, no han mostrado ser más graves ni causar mayor mortalidad. Entonces, es parte de la vigilancia epidemiológica, de la vigilancia genómica de los virus, continuar observando cómo se comportan estas variantes. Ahora, de esta variante que acabo de citar, ¿hay algún tipo de estudio sobre su letalidad, sobre su velocidad de contagio? Hago esta pregunta justamente por el conocimiento de las otras variantes que igualmente aparecieron y, claro, generaron estas preocupaciones. Esta es muy transmisible, es una derivada de la Omicron. Todas estas son muy transmisibles. O sea, a alta velocidad. Alta velocidad de transmisión, pero no se ha demostrado que sea más letal o que produzca casos más graves. Esa es la noticia que tenemos hasta el momento. Y para eso, la efectividad de la vacunación, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, es decir, en esta fase vamos a convivir. Lo que estamos observando en el planeta es que hay una transformación de la pandemia con altísimo impacto en una transmisión más endémica. ¿Cuáles son las características? Hay poca mortalidad, muy baja mortalidad, hay pocos casos graves y hay alta transmisión. Así que se comporta más como un virus respiratorio estacional, más o menos como el resfriado común. Incluso el cuadro clínico de estas nuevas variantes se parece mucho más a los otros virus que causan el resfriado común, es prácticamente indistinguible. Entonces, hay que mantener la vigilancia de todos los virus respiratorios, de la COVID, que ha causado todo lo que hemos visto en el planeta, y adicionalmente influenza, Fabricio. Es muy importante incluir, porque en esta fase de fin de año, en Quito, en la zona andina, asociado con bajas temperaturas, en la costa asociado con la mayor pluviosidad y humedad, hay un aumento de la transmisión de todos estos virus respiratorios. Recordemos que de estos, la COVID-19 y la influenza son aquellos que pueden causar casos graves y mortales, y las dos son prevenibles por vacunación. Antes de que nos hable de la influenza, para cerrar el tema del COVID, ¿es así de que frente a la situación sanitaria debemos presuponer de que cualquier gripe puede ser COVID y tomar los mismos recaudos, doctor? Sí, exactamente. Así Eso tal cual. se parecen muchísimo. Y lo que tenemos que diferenciar es que sea un cuadro leve, como que fuera un resfriado común, o que hayan signos de alerta. Hay que tomar precauciones y buscar ayuda médica cuando tengamos fiebre alta, fiebre muy intensa, dificultad respiratoria, las personas se encuentren gravemente enfermas,
en esa situación es necesario buscar ayuda médica, diagnosticar si se trata de COVID o de influenza y tomar las acciones sanitarias que requiere el caso. O sea, frente a los síntomas, hacerse la prueba, otra vez. Hacerse la prueba cuando tenemos estos signos de alerta. Si es que es un cuadro leve, con secreción nasal, dolor de garganta, decaimiento, como esto, no requiere una atención mayor. Ahora, ¿cómo diferencio, doctor, el COVID-19 de la influenza? Y ahí entremos al terreno de la influenza. Es difícil diferenciar. La única forma de hacerlo es con una prueba que diagnostique lo uno y lo otro. Y por eso... ¿Antígenos o PCR? Cualquiera de las dos. Es importante, pues, definir que son infecciones muy parecidas y que cuando presenten estos signos de alarma requieren una atención específica. De lo contrario, pasan como un resfriado común. Acá nos dice un oyente, líquidos, descanso y paracetamol, pregunta. Sí, lo que manejamos con un resfriado común es reposo, aislamiento, líquidos abundantes, calientes y tratamiento sintomático, acetaminofén, cualquiera de estos que va a disminuir las molestias. Recordemos que el resfriado común causado por más de 200 virus, Fabricio, son más de 200 virus, va a durar una semana con tratamiento y 7 días sin tratamiento. Entonces, solamente reposo, aislamiento, descanso en estas circunstancias. Pero insisto en que hay que diagnosticar de forma oportuna y adecuada si es COVID o si es influenza, porque siempre estas enfermedades pueden causar casos graves y mortales. Ahora, hablemos de la influenza. En este momento le pregunto, ¿hay algún tipo de, perdón que lo diga de esta manera, epidemia de influenza en el Ecuador? No, lo que se prevé es que la influenza aumente junto con la mayor transmisión de virus respiratorios. ¿Por qué se prevé eso? Esto es, tienen un comportamiento estacional. La influenza aumenta durante ciertas condiciones. Hay 2 picos en el Ecuador. Uno al fin del año, que suele durar desde diciembre hasta febrero, marzo, asociado con varias cuestiones, el tema climático, las aglomeraciones, la Navidad, el Año Nuevo, todos esos elementos favorecen. Y hay otro pico de la influenza durante los meses de julio y agosto, que se producen temperaturas muy frías en la zona altoandina. Las bajas temperaturas se asocian con mayor transmisión. Entonces, es previsible, ocurre normalmente este pico estacional en 2 fases del año. Usted habla de las bajas temperaturas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la costa, en donde, digamos, del aire acondicionado salimos a temperaturas altas por sobre los 30 grados? Ese contraste térmico es perfecto para producir infecciones respiratorias. Exactamente, ese contraste es lo que produce. Pero la humedad, la pluviosidad y el calor también se asocian con mayor transmisión en la costa. ¿Es por esto que ha comenzado esta campaña de vacunación contra la influenza? Ciertamente, las campañas de vacunación, como la que ha lanzado el Ministerio de Salud ahora, tienen que hacerse en un momento previo al incremento de la transmisión viral. Y están en este momento en muy buen momento. Se inicia en noviembre, comienzos de diciembre, que se vacune a la gente. Está previsto vacunar alrededor de 4.700.000 personas y es un muy buen momento para reducir los riesgos de casos graves y mortales y también reducir la transmisión en los grupos específicos durante esta fase que suele haber mayor número de casos. ¿Cuánto tiempo dura la vacuna o tiene la efectividad de la vacuna y de qué le protege la vacuna contra la influenza, doctor? La vacuna de la influenza dura 1 año y... O sea, cada año hay que vacunarse. Hay que vacunarse cada año. Los virus están mutando todo el tiempo. Hay 2 tipos de virus que producen influenza. Los virus A, ahí están los virus H1N1, recordemos que fue el de la pandemia del 2009, ¿Cómo no? El H2N3 y los virus B de las cepas Yamagata y Victoria. Son 4 virus que producen mayormente. Y estos están cambiando todo el tiempo. Entonces, lo que hacen los laboratorios que producen vacunas es hacer un pool de la circulación de estos en todo el mundo y con eso se producen las vacunas anuales.
Las vacunas del año pasado no van a servir para el año siguiente. Entonces, cada año se produce un tipo de vacunas en función de la circulación de los virus. Entonces, dura un año y va a proteger de la transmisión de los casos graves y de los casos mortales. ¿Cómo se manifiesta la influenza, doctor? Es una enfermedad que los casos aparece como un resfrío común, aparece dolor de garganta, no tiene mayor sintomatología nasal, no hay rinorrea, pero aparece fiebre alta, dificultad respiratoria, dolor del tórax y puede complicarse rápidamente con neumonía. Entonces, podría desembocar en neumonía. En neumonía, claro. O sea, sí podría provocar entonces la muerte, si es que no se la trata adecuadamente. La mortalidad efectivamente es mayor en niños menores de 5 años, en mayores de 65 años, en personas que tienen comorbilidades, en mujeres embarazadas, en personas que tienen debilitado su sistema inmune. Es decir, tiene un perfil parecido al COVID en la fase antes de la vacunación. Acá, por ejemplo, me escriben desde Italia, me dicen, acá en Italia la influenza es recurrente todos los años y causa de mortandad considerable, nos dice uno de nuestros internautas. La influenza es una enfermedad que causa impactos importantísimos. En el hemisferio norte, durante el invierno, tiene una tasa de ataque más o menos de 1%. Si usted suma la cantidad de personas que tienen hospitalización, que tienen neumonía, es enorme. Puede causar aproximadamente 583,000 casos de hospitalización en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, además, producen una disrupción de las actividades normales. Cuando producen brotes en escuelas, en fábricas, en colegios, en situaciones donde hay colectivos confinados, pues obligan a cerrar las actividades. Tienen un impacto en ese sentido, además de los costos médicos directos y los costos médicos indirectos. Igualmente, la vacunación es la mejor forma de prevenir la influenza. Acá nos piden que le preguntemos ¿a los cuántos días se puede hacer las pruebas para saber si es COVID? O sea, desde el momento que uno empieza a tener síntomas, ¿cuánto tiempo debería pasar o es recomendable para hacerse la prueba? Con las pruebas actuales, a partir del 4.º día dan alta positividad. 3.º, 4.º día ya dan alta positividad hasta 10 días. Después de eso ya no son positivos. Las pruebas directas de antígeno o de PCR o las pruebas actuales que están hoy disponibles incluso en las farmacias. Las pruebas de anticuerpos van a ser positivas pasadas los 10 días de iniciados los síntomas. Yeah. Pero hoy hay estas posibilidades de pruebas directas que se consiguen en la farmacia. Ya, acá nos pregunta, no sé si usted tiene esta respuesta, dice, voy a llegar al Ecuador el 6 de diciembre, ¿es necesario llegar con la vacuna o con la prueba PCR? No sé si usted tiene este detalle ya. Me parece que están pidiendo solamente vacunación. Solo la vacunación, solo el certificado de vacunación, sí. No están pidiendo la prueba PCR. Suspendieron el requisito de entrar con PCR. Correcto, doctor. Estamos cerrando el año y resulta que para noviembre, diciembre, que ya empieza el invierno, sobre todo en la costa. ¿Qué recomendaciones justamente por el tema de las enfermedades tropicales? Durante este periodo también es previsible, porque tiene un carácter estacional, el incremento del dengue. El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que se va a incrementar en esta temporada por la mayor humedad, por la presencia de criaderos alrededor de los domicilios en zonas tropicales y subtropicales. El Aedes aegypti crece en recipientes que estén dentro de la casa. Entonces es importante tomar estas previsiones, y si hay casos, por ejemplo, de fiebre, dolor de cabeza, de rash, que es un enrojecimiento del cuerpo, hay que sospechar dengue y buscar ayuda médica. Hay que evitar los antiinflamatorios. Hay que evitar tomar cualquier antiinflamatorio y peor aspirina, porque pueden agravar el cuadro del dengue. Y es importante, pues, para las poblaciones de la costa que se den 10 minutos diarios, 10 minutos contra el dengue, recogiendo basuras y todos los elementos que puedan contener agua. El mosquito Aedes aegypti puede reproducirse en un recipiente que contenga 5 centímetros de agua. Entonces, si eliminamos botellas, tanques, las llantas, ahora tarrinas,
cáscaras de frutas, cualquier elemento que pueda contener agua es importante para evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos. ¿Cómo sé que es dengue o cómo presumo que puede ser dengue? Solamente con examen médico, solo con examen médico, pero fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, duelen los ojos y aparecen enrojecimientos en la piel, puede ser un signo de dengue. En algún momento durante largo tiempo se hicieron campañas de fumigación por parte del organismo que se encargaba de la erradicación de la malaria. Yo no sé si siguen esas campañas, doctor. Me parece que están haciendo algunas acciones puntuales. Recordemos que desapareció el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, que tenía 7 programas contra enfermedades transmitidas por vectores. Me parece que ahora los niveles locales hacen algunas campañas de fumigación, de prevención, algunos municipios, el municipio de Guayaquil, pero se perdió ese carácter de programas nacionales como tenían anteriormente. Entonces ya no hay esa misma continuidad. Me parece que hay acciones que más bien son reactivas frente a situaciones de transmisión. Entiendo que hay un esfuerzo para hacer preventivas, especialmente para reducir la cantidad de mosquitos en determinadas circunstancias. Usted me ha hablado, bueno, hemos hablado del COVID, de estas variantes, hemos hablado de influenza, hemos hablado de dengue. ¿Qué más, con qué más nos podremos enfrentar en las semanas o meses que se vienen, doctor? Durante el invierno en la costa suelen aumentar otras enfermedades. Puede aumentar malaria. La malaria está focalizada en algunas zonas periféricas del norte de Esmeraldas de la Amazonía, pero hay que vigilar porque puede ser introducida a las ciudades. En zonas que tienen lluvias copiosas e intensas puede aparecer leptospirosis. Van a aumentar mordeduras de serpientes, por ejemplo. Hay una serie de eventos que se incrementan por estos eventos climáticos, especialmente por inundación. También aumentan infecciones de la piel, infecciones gastrointestinales y diarreas. Entonces el invierno trae una serie de efectos ecológicos que aumentan enfermedades transmisibles. Doctor, y lo último, porque me da la impresión de que no se habla mucho de la viruela del mono. ¿Ah? La viruela del mono, primero diremos que cambió el perfil clínico y epidemiológico de la enfermedad que se conocía. Era una enfermedad que estaba limitada a ciertas zonas del África, especialmente en el Valle del Río del Congo. Se transmitía en poblaciones endémicas y ocasionalmente ocurrían brotes pequeños, limitados o casos aislados que habían tenido contacto con esas poblaciones o con reservorios de esas zonas. Esta enfermedad ahora se expandió, se volvió una enfermedad con alta vinculación sexual, transmisión sexual. Un buen número de personas que adquieren esto son hombres que tienen sexo con hombres. La clínica ha cambiado. Antes era una enfermedad con cuadros de lesiones dérmicas más diseminadas. Actualmente se ve con lesiones más focalizadas alrededor de las zonas genitales. En este momento tiene un alto carácter de ser una enfermedad de transmisión sexual en grupos de riesgo específicos. Correcto. Doctor, gracias por sus recomendaciones, por su explicación, siempre desde el punto de vista de su conocimiento y experiencia. Muy amable por el tiempo. Mucho gusto, Fabricio. Encantado de estar en este espacio con usted. Gracias al médico tropicalista y epidemiólogo Marcelo Aguilar, conversando con nosotros sobre COVID-19 y sus variantes, la influenza, la malaria, el dengue, la viruela del mono. A cuidarse, por favor. En punto a las 9 de la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.